Bienvenidos a todos los seguidores de IFM Noticias. Estamos ahora en vivo con José Ignacio Penagos y hoy en esta ruta que venimos haciendo con diferentes candidatos al Congreso de la República para que usted elija bien. Tenemos a Alexander Velázquez, a quien le damos la bienvenida el día de hoy, caleño del Valle del Cauca, visita la ciudad de Medellín el día de hoy, está haciendo gira de medios, contándole a los ciudadanos por qué quiere llegar al Senado, qué es lo que quiere hacer allí. Mañana participará de un importante debate en la Universidad de AFIT y pues está aquí con nosotros hoy en IFM Noticias. Alexander, bienvenido. José Ignacio, qué bacano, qué alegría poder estar aquí compartiendo con vos y con toda la gente que sé que nos está viendo en ese momento. Alexander, a ver, el país es muy grande, ¿sí? Lo estás recorriendo y ahora te tocó Medellín. Cuéntanos cómo está ese proceso que estás haciendo para llegar al Senado de la República, con qué propuestas y todo esto. Primero, contémosle a la gente quién es Alexander Velázquez, este caleño que nos visita a Medellín hoy. Alexander Velázquez es un caleño de 40 años de edad, hijo de una madre soltera, criado en un barrio de extracción popular en Cali. Estudié en una escuela pública, en un colegio público, el bachillerato, de formación contador público, especialista en dirección y gestión deportiva, magíster en políticas públicas, profe de posgrado. He tenido la oportunidad de estar en el servicio público más de 13 años. He sido revisor fiscal de diferentes ligas deportivas, de 2 federaciones en el país, de la Federación de Natación, de la Federación de Levantamiento de Pesas. Un hombre con vocación de servicio, un hombre con una hoja de vida limpia, sin ningún problema, que quiere servirle ahora a los colombianos desde el Senado de la República. Esa idea de dónde te nace el espíritu, digamos, de la política. Ya has hecho política antes, ¿en dónde has estado en los pasos políticos? ¿Cuál es tu recorrido profesional y político? Bueno, te cuento, el tema político viene de un liderazgo desde el colegio. Yo aspiré a ser personero estudiantil cuando estaba en grado 11. En el año 2018 recibí las banderas de unos deportistas en el Valle del Cauca, de la Asociación de Deportistas del Valle del Cauca, y presté mi nombre para representarlos como candidato a la Cámara de Representantes, y he seguido con un liderazgo. He tenido la oportunidad de presidir el Consejo Distrital de Planeación de Santiago de Cali, y siempre con un ejercicio social de cara a la comunidad, recorriendo las calles, caminando los territorios, y eso me ha permitido, pues, hoy por hoy, prestarle mi nombre nuevamente al Senado de la República. Estás por Cambio Radical. ¿Cómo se llega Sí. para que Cambio Radical sea quien te avale? Bueno, Cambio Radical me da la oportunidad, verifica que no tenga ningún tipo de antecedentes, verifica que sea una persona que le puede servir a la comunidad, y la línea que yo manejo es una línea dentro del sector público muy especial, y es el sector deporte. Y eso llamó mucho la atención en el partido y se da la oportunidad de tener el aval para ser candidato al Senado de la República. Pero tu nacimiento político se identifica 100% en principios de Cambio Radical o digamos vienes de una estirpe liberal o de una estirpe conservadora. ¿De dónde viene esa línea tuya directamente para que te conozcamos un poco más? Mi primer ejercicio, el ejercicio que te contaba hace un momento, cuando aspiré a la Cámara de Representantes, lo hice por el Partido Centro Democrático. En el año 2018 fue cuando salté a la arena política, cuando me di a conocer, cuando salí del anonimato desde la sociedad a la arena política. Lo hice a través de ese partido, y ahora estoy en el partido Cambio Radical. Muy bien. Estás en Medellín, estabas en Cartagena. Cuéntame cómo ha sido esa recepción, cómo estás desarrollando esa campaña para el Senado y cuáles son las banderas que estás representando o que estás liderando. Sí, tuve la oportunidad de recorrer la región Caribe. Desde la semana pasada empecé una gira. Estuve en el departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, estuve luego en el Magdalena, en Santa Marta, estuve en el Atlántico, en Barranquilla, en unos municipios cercanos, compartiendo con la gente, reuniéndome con consejeros de planeación, con líderes sociales, con deportistas, con personas del común, caminando la calle. Me ocurrió algo en un centro comercial y era que estaba solo. Estaba tomando una botella de agua, tenía mi gorra, y la señora del aseo se me acerca y me dice, ¿usted a quién está apoyando? Le dije, no, el candidato soy yo. Y aproveché y le mostré mi tarjetica, le mostré mi publicidad. Me dijo, me parece muy bueno que jóvenes como usted estén trabajando, salgan, y no el político tradicional que llena la plaza pública, que hace reuniones para 500, 1000, 2000 personas, entrega licor, compra votos y después tiene que llegar al Congreso a hacer fechorías para poder recuperar su plata. Lo felicito, tome mi número y cuente conmigo. Ah, qué interesante.
Eso habla de una nueva forma de hacer política, ¿no? La política ahora de volver a salir a la calle y de tener contactos directos. Hablando de eso, estabas en la costa, en donde se ha generado la mayor crisis alrededor de lo de Aida Merlano, ¿no? Sí, así es. Me ocurrió también en Barranquilla. Fui a una cancha, a la cancha del Carmen, había comprado unos Gatorade, me gusta el deporte, practico tenis de manera recreativa, claro, y llevé unos Gatorade para compartir, me estaban acompañando dos personas y se los entregamos y al terminar me dieron la oportunidad de conversar con ellos y me decían, mire, es el primer candidato que se acerca y que no trae una parafernalia, no trae un gran desarrollo, no viene a ofrecernos aquí una cantidad de cosas, sino que con un detalle sencillo, que si usted es deportista entiende que necesitamos la hidratación y que usted nos haya compartido eso, habla muy bien de usted, cuéntenos qué es lo que quiere. Y estaba el papá del entrenador, el entrenador, los hijos del entrenador, otros jugadores, intercambiamos números, hicimos un grupo de trabajo a través de WhatsApp y muchas personas se han ido sumando. Y es la nueva forma de hacer política o la forma que considero la correcta, de a pie, recorriendo la calle, parándome en la esquina, tomándome un café en la panadería, escuchando a la gente, conociendo la problemática, no desde el carro, no desde un lugar donde llegan los políticos y se creen que ya porque se han elegido una vez lo van a seguir haciendo. No, aquí hay que recorrer la calle y la gente ya se ha ido dando cuenta que esas nuevas caras, esos nuevos liderazgos, pues estamos saliendo a flote. Hay situaciones muy complejas en este momento en lectura de país. Es imposible tenerte en este espacio y no preguntarte por tu posición frente a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24. ¿Cuál es la visión de Alexander Velázquez alrededor de este tema? No la comparto. No la comparto y te la voy a decir desde dos perspectivas. Primero, la Corte debe interpretar la Constitución y no debe usurparle las funciones al Congreso de la República. Primero. Segundo, abortar o permitir que se aborte hasta la semana 24 cuando ya hay una criatura, pues no lo puedo concebir. Comparto y quiero dejar claridad. Las tres causales que establece la ley. Si se presenta una malformación, si está en riesgo la vida de la madre o si ha sido por causa de una violación o un acceso carnal violento. De ninguna otra forma lo considero, no me cabe en la cabeza, porque luego se podría pensar que es una nueva forma de planificar. Y la verdad, no voy con esa posición. Soy una persona provida. En este momento hay problemas muy complicados en el país. El grupo del ELN ha comenzado un paro armado. ¿Cómo visualizas tú una labor en el Congreso de la República para evitar que se sigan repitiendo situaciones como la que estamos viviendo en este momento del ELN, en donde se supone que, bueno, y de las FARC también ha librado una guerra en Arauca, sangrienta, en donde supuestamente habíamos estado en un proceso de paz que nos ha dejado con guerra y nos ha dejado con, no sé con qué, pero nos ha dejado? ¿Qué visión o qué llevarías tú al Congreso con estas visiones o con estas situaciones? Mira, el tema, como tú lo mencionas, es muy complicado y quieren atemorizar a la gente, quieren arrinconar a la gente. Los ciudadanos tenemos unas libertades y el Estado debe garantizarnos esas libertades y garantizárnoslas a través de qué? Del ejercicio de la fuerza pública. ¿Dónde está el despliegue para que garanticen que nos podamos desplazar? Por ejemplo, en la vía entre el Valle del Cauca y Popayán, entre Cali y Popayán a la altura de Tunía, bloqueos, unos vehículos incendiados en otras partes del país. De verdad, el Estado debe ponerse pues los pantalones, apretarse la correa y tomar decisiones. No podemos permitir que unos cuantos quieran venir a generarnos el desorden en la casa. Si no están cumpliendo, por ejemplo, las disidencias de las FARC, hay que tomar medidas y no permitir que el hermanito menor, que es el ELN, que quiera hacer lo que el hermano mayor, pues venga aquí a ponerse de ruana en el país. Hay que ser contundentes con las acciones del Estado y garantizarle a la población pues las libertades que se tiene, la libertad de la movilidad. Me preocupa y esta mañana que veía esa problemática en mi región, converso con algunos líderes que tengo en el Arauca y también me manifiestan su preocupación constantemente. Debemos ser más contundentes en las acciones desde el Estado. Y usted viene de una zona, además, que quizás es de las que más ha sufrido con el pasado paro nacional. Cali fue tomada prácticamente por la delincuencia, fue tomada por bueno, todo lo que ocurrió allí. Pero pienso yo y pregunto,
si esa es una muestra de lo que nos puede venir a futuro y usted en el Congreso, ¿cómo pretende trabajar para que no se vuelvan a repetir paros nacionales y bloquee las ciudades y bloquee a Buenaventura y se dé lo que se está dando? ¿Qué propone usted? ¿Qué llevaría usted al Congreso de la República? Mira, hay algo muy importante y es aprender a escuchar. Tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que escuchar a la ciudadanía que está expresando esa ausencia del Estado y debe llegar la presencia del Estado contundente, completamente, no solamente cuando se da este reclamo social, la acción del Estado debe ser total, no parcial, ni como dice Charles Lindblom en el libro La ciencia de salir del paso, pues ponemos pañitos de agua tibia y se acabó, como que queremos ahí mimetizar el problema, no, debe llegar la institucionalidad a las regiones. Ah, bueno, definitivamente, comparto las personas que quieran expresar su inconformidad, pero no comparto ni vandalismo, ni terrorismo, ni destrucción de los bienes públicos y bienes privados. Definitivamente no. El que cometa ese tipo de daños, pues debe pagar. Ya hemos visto algunos casos donde los jueces han fallado y han capturado a algunas personas, pero esto debe ser algo que de verdad la gente entienda que la protesta social se debe garantizar, pero los daños, el terrorismo, el bloqueo no se puede permitir en el país. Alexander, llegas al Congreso, a un Senado, en donde has hecho un esfuerzo para buscar voto a voto. Has caminado a su lado, te ha tocado el sol, la lluvia, y resulta que allá cuando llegues vas a estar con un montón de personas, por lo menos son 10, sentados sin ningún esfuerzo, sin ningún problema, simplemente porque hicieron un acuerdo de paz. Bueno o malo, el hecho es que van a estar allá y que vienen con sus manos manchadas de sangre. ¿Tú cómo te sientes, cómo te sentirías al entrar al Capitolio y llegar y encontrarte a estos señores así? Bueno, hay algo muy importante y es el tema de la reconciliación, pero ellos deben pagar por lo que hicieron. A mí no me cabe en la cabeza que los hayamos premiado con curules. Mira, hay algo muy sencillo. Yo salgo a hacer campaña política con donaciones. En mi página web www.alexvelazquez.com.co recibo donaciones desde 5.000 pesos. A ellos les dieron recursos suficientes, muchísimos recursos ya les dieron. ¿Sí? Ellos no pasan las mismas necesidades que pasamos los candidatos que queremos hacer la política y la transformación. Llegar al Congreso y exigir, porque ellos van a estar o están al mismo nivel siendo ellos y yo senadores de la República, que cumplan. No veo el primer proyecto de ley, no veo el primer debate de control político. ¿Qué están haciendo? O sea, llegan al Congreso de la República y se siguen burlando de la sociedad. Sería un crítico constante de ellos. Hay que exigirles, tienen que dar también. Querían estar en el Congreso, bueno, ¿qué están haciendo? O solamente van a llegar a sentarse y a seguir usufructuando, beneficiándose del Estado, pero también burlándose de la ciudadanía. A mí no me parece para nada equitativo salir a hacer campaña con muy escasos recursos, mientras que ellos tienen esquema de seguridad, les dieron un anticipo de recursos para salir a hacer sus campañas y los otros candidatos no estamos, la cancha no está equilibrada sencillamente. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en el país, un crecimiento económico interesante, se ha crecido el salario a lo que nadie se lo podía quizás imaginar en algún momento, se ha logrado, pero inmediatamente se nos disparó también la inflación y un montón de cosas. ¿Tienes alguna idea de qué podrías plantear en el Congreso para que los ciudadanos vuelvan a tener una economía aceptable y no tan sufrida? Claro, mira, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ser muy juiciosos con los principios presupuestales, con la universalización, ¿cierto? Y con, con la ejecución del presupuesto. Si es necesario que se aplacen gastos en el Estado, aplazarlos. Debemos preocuparnos por garantizar que ese componente social esté, que el recurso para las carteras como salud, educación, deporte, apenas para el 2022 la cartera de deporte tiene 884.000 millones de pesos. Es una cifra muy pequeña. ¿Dónde está el recurso para cultura? Hagámosle una modificación, por ejemplo, a ese IVA de la telefonía celular, que es del 19%, del 19, el 4% va
una parte para deporte, otra parte para cultura. Dejémoslo en el mismo 19, pero ampliemos el componente, es decir, que esos 19 puntos porcentuales, 10 puntos porcentuales sean de allí, para deporte, para cultura, para poder nosotros seguir garantizando y entregándole a los jóvenes que tanto reclaman, que tanto buscan una oportunidad a través del deporte, a través de la cultura, puedan transformar sus vidas. Hay que ser muy juiciosos y hay que hacer control político. Una de las funciones de un senador de la República es hacer control político. Otra muy importante es aprobar, discutir y aprobar el presupuesto general de la nación. Como senador de la República, que espero obtener esa curul el 13 de marzo, con la bendición de Dios y con el apoyo de todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios, que me ven en la calle, que me den ese voto de confianza, aprobar un presupuesto general de la nación, pero que vaya acorde con esas necesidades que tiene la sociedad civil. Dijiste que juegas tenis, pasión que disfrutamos y compartimos. Interesante, lo reto para que algún día hagamos un partidito a ver cómo nos va, también de manera recreativa. Pero sí. Veo que entonces como deportista debes de tener algunas propuestas puntuales frente al deporte. Sobre todo que Cali ha sido una de las ciudades más deportivas del país. Entonces, con mucho más, digamos, personas que han triunfado allí con el deporte. ¿Qué planteas para el deporte en el país? Mira, es importantísimo tener la Liga Deportiva Universitaria. Tenemos juegos intercolegiados, tenemos juegos nacionales, pero nuestros deportistas crecen, quieren entrar a la universidad, quieren seguir compitiendo y se ven a veces en esa disyuntiva. O me educo en la universidad y me retiro del deporte, o sigo en el deporte, pero no me educo porque el sistema educativo no es flexible. Quiero proponer llegar al Senado de la República y desde la Comisión Séptima gestionar ese proyecto de que creemos la Liga Deportiva Universitaria. Importante también trabajar en qué? En un componente tributario para sensibilizar el descuento que se le hace a los deportistas cuando se les paga o se les reconoce una medalla que se ganan en un certamen. Cuando un deportista se gana un premio, por ejemplo, Oscar Figueroa se ganó su medalla de oro en Juegos Olímpicos Río 2016. ¿Qué ocurrió con él? De los 160 salarios mínimos, de los 160 millones que le dieron, esa medalla quedó grabada o ese pago quedó grabado con el 20% que fue ganancia ocasional. Es decir, le estamos dando el mismo tratamiento que cuando una persona se gana por juegos de azar un chance o una lotería. Y un atleta entrega casi 20, 23 años de su vida para poder llegar a una Olimpiada y hacer sonar nuestro himno nacional, hacer ondear nuestra bandera en tierras muy lejanas, pero no lo tratamos de manera digna. Para los deportistas, tener la cátedra de inteligencia financiera. Y eso es un componente que también quiero llevar desde el sector educativo. Muchísimos emprendedores se quiebran a los 3, 4, 5 meses. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia financiera. Trabajar para que desde el sistema educativo incorporemos en la educación básica y media la cátedra de inteligencia financiera. Esto nos va a permitir gestionar de manera un poco más organizada nuestros recursos y así cuando desarrollemos algún emprendimiento o incluso para la vida cotidiana, pues nos sirva para administrar de manera inteligente nuestras finanzas. Yo quiero como preguntarte concretamente frente a otros temas, por ejemplo, equidad de género, uno de los temas importantes que ahora muchísimas personas están exigiendo que las mujeres tengan. De hecho, muchas listas han sido también impugnadas en esta campaña porque no han logrado la equidad de género en el número de personas, de hombres y mujeres en las listas. ¿Qué planteas frente a ese tema? ¿Estás de acuerdo con que se siga eso del 50-50, más por cantidad que por calidad, o buscas alguna otra opción para que se garantice una equidad de género donde además se mire el talento? Mira, importante, el espacio de las mujeres en la vida pública y en la vida política se debe equilibrar. Como lo decía anteriormente, la cancha debe estar en igualdad de condiciones. Que lleguen las mujeres, que participen del debate político, que se les garantice sus derechos y que no haya violencia política contra ellas. Una propuesta muy bonita, crear el Ministerio de la Mujer. Y me lo decían en Barranquilla, no, lo que pasa es que usted quiere llegar a crear el Ministerio de la Mujer y eso es más burocracia, más impuestos para poderse gastar la plata. Le decía, no,
en las diferentes carteras hay unos programas que van orientados hacia la mujer. ¿Qué tal si los focalizamos dentro de un ministerio de la mujer y que quien lleve las riendas de ese ministerio pues sea una mujer que esté preparada, una mujer que pueda garantizar para ellas, para todas nuestras mujeres, esa igualdad de condiciones, que puedan permitirse, modifiquemos unas funciones de las que tiene el despacho de la primera dama, modifiquemos algunas funciones de las que tiene el despacho del vicepresidente de la República, miremos un componente de la alta consejería para la mujer. ¿Por qué tenemos alta consejería para la mujer y no tenemos ministerio para la equidad de género? Ese es un gran interrogante y por eso quiero llegar al Senado de la República a gestionar, a legislar para que creemos el Ministerio de la Mujer. Bueno, para llegar a eso también es importante tenerlas formadas, ¿no? No solamente las mujeres, sino los hombres. Tenemos un problema de educación muy grande con un FECODE que cada día, pues, digamos que monopoliza todo el tema educativo, sobre todo desde los profesores, sin que se puedan ni siquiera tocar y cuando no paran el país. ¿Tienes alguna idea de cómo puedes impulsar una buena educación en el país y que pase por encima del adoctrinamiento que pretenden algunos? Sí, claro. Mira, el sistema educativo en Colombia se debe actualizar. La ley de la educación es una ley ya un poco viejita. El sistema educativo en Colombia no responde a las necesidades de la región. Y cuando hablo de la región, hablo de los países que tenemos en América Latina. Debemos actualizarnos y tener muchísimo cuidado. La función del docente, la función del maestro, la función del educador no es adoctrinar, es compartir un conocimiento, es formar a esos jóvenes para que cuando salgan a la vida pública, a la vida, a la sociedad, pues venga y aporten. Yo recuerdo, mira, yo estudié en un colegio público y yo recuerdo que de sexto a noveno en la básica nos daban inglés y en décimo y en once nos daban francés. Y no recuerdo haber tenido un profesor que nos hablara de temas políticos. Claro, estudiábamos el tema de la Constitución, nuestros derechos, nuestros deberes, pero en ningún momento nos hacían alusión o nos guiaban hacia generarnos resentimiento hacia X o Y persona o líder político. No, es un acto irresponsable el de los docentes que utilizan el aula para adoctrinar. Lo rechazo completamente. Recuerdo de la escuela. Nunca tuve ese tipo de escenarios de adoctrinamiento. Por el contrario, cuando aspiré a ser personero en el colegio en grado 11, lo que nos invitaban era a que conociéramos la Constitución y cuáles eran esas funciones que como personeros íbamos a tener, gestionar para los mismos estudiantes, para la comunidad educativa, acciones que permitieran transformar. Y era esa invitación a crecer en ese liderazgo, pero en ningún momento temas de adoctrinamiento. Hay que legislar, hay que reformar la ley de la educación y hay que ponerle los puntos sobre las IES a instituciones como FECODE, que lo único que hace es, cuando quiere para el país, y quienes en última se están viendo afectados, pues son los estudiantes de los colegios y las escuelas públicas del país. Dentro de los temas, por ejemplo, también nos encontramos que la salud, se están cerrando las EPS, cada día son más cantidad de personas en un sistema de salud que además es innovador y es muy interesante con respecto a otros países del mismo bloque latinoamericano, inclusive de países desarrollados. La gente piensa que nuestro sistema de salud es el peor, que no sé qué, y es porque no han salido y no se han dado cuenta cómo opera en otros países, y de verdad es un sistema que es muy garantista y muy oportuno, muy interesante y efectivo, pero no tiene sus fallas, y una de esas fallas está precisamente planteada, se me había ido aquí el switch, está planteada alrededor de la falta que hay en la estabilidad, sobre todo de algunas organizaciones de las EPS, del flujo que deben de tener los organismos del dinero para que pueda ser garantía entre lo que paga el Estado, entre lo que paga el empresario, entre lo que paga el trabajador, y que pueda funcionar sin ningún problema para que las mismas IPS puedan obedecer a esto. ¿Qué llevas al Senado en materia de salud? ¿Cuál es la idea? Mira, el 70 del 100% de las personas que están en el sistema de salud, el 30% son del régimen contributivo y el 70% son del régimen subsidiado. Y si nos vamos al detalle, porque he tenido reuniones con directivos de EPS, me dicen, hay colados.
¿Qué hay que hacer? Hay que sacudir ese sistema y hay que tratar de que esté 60-40 o incluso 50-50. 50 del régimen contributivo, 50 del régimen subsidiado. ¿Para qué? Para poder garantizar ese acceso, calidad y cobertura en la salud. Tú decías algo muy importante ahorita. Nuestra Constitución es garantista en términos de salud. Y hay un elemento muy bonito allí. Dice nuestra Constitución que se garantiza la prestación del servicio de salud a quien esté dentro de Colombia. No importa que sea migrante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando las EPS están haciendo la gestión de sus recursos, pues no se alcanza a equilibrar. Y hay algo allí que me preocupa y es el tema de los fallos de los jueces cuando no tienen pertinencia médica. Hablaba con un alto directivo de una EPS en la ciudad de Bogotá, donde estuve reunido analizando el tema, y me decía, mire, tenemos el caso, para contarle uno solo, tenemos el caso de un paciente psiquiátrico que presentó una tutela donde está solicitando que se le dé la prestación del servicio psiquiátrico, pero con un médico que está en Europa. Entonces el paciente lo que solicita a través de su acción de tutela es que se le tramite la visa, que se le compren los tiquetes, que se le pague el alojamiento, que se le pague la alimentación, que vaya con un acompañante y que lo atienda el médico en Europa. Cuando la hoja de vida de ese médico, si la comparamos con un profesional de alta calidad en el país, la tenemos para que pueda darle ese tratamiento. Allí ya hay un problema. Los jueces están fallando sin pertinencia médica. Estaba en Cali, salía de una entrevista y me encontré con otro directivo de otra EPS y hablamos el tema. Porque, ¿qué quiero? Que garanticemos inspección, vigilancia y control para las EPS. ¿Pero para qué? Para que el Estado les transfiera los recursos que deben ser para que puedan operar de manera correcta, para que cuando se elijan a los gerentes o a los directores de las S, que son las entidades, las empresas sociales del Estado, pues estos no sean cuotas políticas o que ellos no sean favores políticos, porque por allí se empieza a desangrar el recurso. Entonces, nuestro sistema de salud es muy bonito. Quiero, porque vamos ya terminando, se nos va acabando el tiempo, quiero avanzar con un tema que no quiero dejar por fuera y es el empleo. Pues para nadie es un secreto que golpeó la pandemia durísimo a los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué pretende hacer usted desde el Congreso y del Senado de la República para que el empleo vuelva a ser en mayoría de los ciudadanos, no con tanta informalidad? O si tenemos que irnos acostumbrando a que sea un subempleo la constante en Colombia. ¿Usted qué plantea desde el Congreso cuando llegue? Mira, desde el Congreso de la República, legislar para qué. Tenemos dos componentes para el empleo público y el empleo privado. Hay muchas vacantes que a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil podemos agilizar para que puedan salir a concurso y puedan llegar nuevas personas a ocupar esas plazas. Desde el sector privado, fortalecer a las empresas para que puedan generar nuevos puestos de trabajo, para que puedan tener un incentivo y que puedan llegar nuevas oportunidades de empleo para quienes lo están necesitando. Con el equipo de trabajo tenemos unas propuestas muy interesantes. Una, que se pueda agilizar todo este tema con la Comisión Nacional del Servicio Civil para que este proceso, esta dinámica sea muchísimo más ágil y salgan a concurso los cargos para que las personas puedan acceder a esas oportunidades en el Estado. Y para la empresa privada, sensibilizarlos frente a la nueva creación de cargos, pero siendo responsables, porque es que hay mucho candidato que en aras de lograr votos o conquistar al electorado, pues les vende humo y la verdad no soy de esos. Alex, para ya concluir en el último minuto, justicia. ¿Usted está de acuerdo con la creación de una corte única como lo plantean algunos candidatos o usted piensa que hay que hacer una reforma o dejamos esto como está? No, concentrar el poder en una corte única no estoy de acuerdo para nada. ¿Qué pasa? Debemos actualizar el sistema judicial. Debe ser muchísimo más dinámico, debe ser muchísimo más imparcial, debe dar resultados así, rapidísimo. Eso no podemos tener procesos que se demoran años y años y años. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza en las instituciones y allí es donde empieza a tener fractura el Estado. Tenemos que no irnos a una única corte. Debemos tener un sistema que sea actualizado, pero que tenga el poder
distribuido como debe ser. El número 28, Cambio Radical, ¿no? Ese es su número. Así es, Cambio Radical 28. Aquí está la tarjetica, pueden votar así. Una cara nueva que llega al Congreso con vocación de servicio. Un joven que quiere trabajar por el país, que quiere servirle a Colombia, que va a legislar, que le va a dar resultados a la gente. A través de Instagram, @soy Alex Velázquez, y en mi página web, www.alexvelazquez.com.co. Marcan el logo del partido, marcan Cambio Radical y marcan el número 28, y ahí le están dando el voto de confianza a un joven preparado, pero con vocación de servicio. Mañana los ciudadanos medellineses que quieran conocer un poco más de las ideas de Alexander y de cómo se defiende con otros candidatos que estarán con él en EAFIT, están invitados. ¿A qué horas es la reunión y el debate en EAFIT? Tenemos el debate desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día. Va a ser un debate muy interesante. Vamos a discutir sobre diferentes temas y llegarle a los universitarios a que tomen decisiones de manera informada y buenas decisiones. Excelente. Pues nada, es un caleño joven, con ganas, con aspiraciones, con buenas ideas. Le corresponde a los ciudadanos ver si confían en su voto, si lo emplean por los próximos 4 años para que haga cosas en representación de ellos. Y aquí está uno más para que ustedes conozcan y puedan tomar decisiones inteligentes. Gracias por estar con IFM Noticias, Alexander, y bienvenido siempre a Medellín. José Ignacio, para ti, para todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias. Que Dios les pague, y por favor ese voto de confianza, 13 de marzo, muy a las 8 de la mañana, vamos a las urnas. En el tarjetón del Senado marquemos Cambio Radical y número 28. Le hacen un favor al país y me hacen un favor a mí. Muy bien. A ustedes mil gracias por estar con nosotros en este espacio. Mañana no tendremos entrevistas, pero el viernes venimos con 4 personas importantes también, 4 candidatos. Entre ellos estará Misael Cadavid también de Cambio Radical, Cristina Izaza del Centro Democrático, tendremos a Lorena también de Centro Democrático, y esperamos una confirmación adicional. Toda la mañana la vamos a dedicar precisamente a hacer entrevistas para que ustedes conozcan a los candidatos que quieren llegar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes por Antioquia. Que tengan todos muy buena tarde. Estamos pendientes en IFM Noticias, www.ifmnoticias.com, con gran diversidad de noticias el día de hoy. Recuerden, el alcalde de Medellín viaja a Washington. Conozca a qué va a Washington, porque quién paga el viaje y demás cositas que hay ahí en nuestro portal de ifmnoticias.com. Que tengan muy buena tarde.